Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Como siempre es un gusto poder conversar contigo. Hoy Mm. día vamos a trabajar sobre un tema muy importante que es el de psicoterapia. Inicialmente, con reconocer tu experiencia durante estos más de 10 años como psicoterapeuta, ¿cuál es la visión que tienes sobre la psicoterapia dentro de la región? Yo suelo ser pesimista. Mi visión es que la psicoterapia, muy a pesar de los avances, de las facilidades que ahora hay en capacitarse o en especializarse vía remota, mi visión no es muy buena. No es muy buena por varios factores, ¿no? Económicos, de interés, de formación. No, a pesar de todo eso, no es muy buena. Y podríamos decir que dentro de esta visión que tienes, ¿ha mejorado en alguna circunstancia bajo algún momento? ¿O son estos factores tan grandes que imposibilitan un avance importante? El gran problema es que el contexto marca el desarrollo mucho en general, ¿no? En temas de salud es muy evidente. El contexto no, ha empeorado, o sea, por ejemplo, ¿no? Yo si hubiera salido de la carrera en estos últimos años, primero hubiera buscado trabajo como cualquier persona, pero antes por lo menos había la posibilidad de presentarse a un concurso de manera limpia. Ahora los temas de política han manchado mucho, tenemos psicólogo por colegio, por ejemplo, que es algo muy politizado y el cual impide que una persona se capacite o involucre el interés de crecer y más de crecer económicamente, pues el factor contextual es importante. Lo otro, inevitablemente, las raíces de la formación de pregrado nos marca toda la carrera. Son docentes muchos que nunca han ejercido la carrera, como docentes de pupitre. No, yo he tenido la gran ventaja en esa época de tener muchos docentes que ejercían la carrera, pero ahora, por ejemplo, eso ha cambiado mucho. Son docentes que por la propia SUNEDU piden, ¿no?, que tengan maestría, doctorado y no especialidad o que no trabajen en la cancha. Y en la carrera eso es importante. La segunda barrera, que hasta ahora incluso ahora es más fuerte, es el tema de qué modelo de terapia ejerzo, ¿no? ¿Cuál es el modelo de psicoterapia que tú sigues y cómo fue ese proceso de poder escogerlo y desarrollarlo? Por el tema de pregrado, ¿no? En pregrado yo conocí a una psicóloga que me llegó a enseñar, me enseñó terapia cognitiva, y a partir de ahí y de ver los resultados que ella obtenía y cómo trabajaba, todo lo que nos explicaba, y que nos llevó a hacer unas pequeñas prácticas en el hospital donde ella trabajaba, bueno, a partir de ahí yo empecé el gusto por ver el tema de cambio en personas, el tema de terapia. Entonces, ya me tocaba ir al internado y en este lugar de internado, la profesora Mary me orientó y yo le comenté que estaba interesada en TCC y ella me dijo, yo te puedo ayudar para Valdizán. Y es ahí donde afiné mi gusto por la terapia, ¿no? Y ahí también empecé mi primera formación. Una formación que yo tengo es de TREC, de terapia racional, emotiva, conductual. Me abrió más el campo, me abrió muchísimo más porque a la par que hacía el internado, también veía lo de TREC un poco. Y me abrió más el tema de libros, de buscar libros en el mismo hospital, de preguntarle a las psicólogas que eran mis asesoras si tenían bibliografía, me empezaron a pasar bibliografía. Y empecé a afinar el gusto por eso, por la TCC y la TREC. Entonces, esa fue la primera formación que yo tuve. Me quedé con esa formación por 2 o 3 años. De acá se dio lo de terapia familiar. La terapia familiar me gusta el modelo de Minuchin, el modelo estructuralista. Yo lo veo muy útil para nuestra realidad, porque acá tenemos familias multiproblemáticas, como Minuchin hablaba. Me ayudó bastante porque se complementa muy bien con TCC. No chocan, por lo menos esta parte de la terapia familiar no choca. Entonces esa formación la hice acá en el colegio de psicólogos, que es Adunia, que es muy buena formadora. Y me gustó mucho y de ahí acabé esa formación también. Pero obviamente la TCC pues es mi vida, ¿no? Y para esa época me acuerdo muy bien que había un congreso en Lima, justo de terapias cognitivas conductuales, un congreso latinoamericano. Y me interesó porque no suelen haber pues congresos de TCC. Y me motivó y empecé a conocer, ahí conocí, fue mi ingreso a lo que me gusta más, que son las terapias de tercera generación. Ahí empecé a conocer terapia integrativa de pareja, terapia de depresión, terapia de activación conductual para la depresión, luego me formé en eso, luego me formé en terapia integrativa de pareja también, y conocí un poco de DBT. Conocí el tema de suicidio, porque el tema de suicidio siempre me ha llamado la atención, porque también en esa época ya trabajaba en el hospital, veía muchos casos de intento de suicidio. Entonces aprendí el protocolo de DBT, de intento de suicidio,
protocolo de Marshall-Linehan, muy bueno, excelente para abordar casos de suicidio. Y continuó con esas formaciones ya de tercera generación. De ahí para sacar pues, la especialidad, el título, estas formalidades que a los peruanos nos gusta, me fui a estudiar terapia cognitiva en la universidad, en la Federico, en la Villarreal. Lo acabé, pero muy decepcionado con el contenido teórico. No de todos los docentes, que conocí muy buenos docentes, la gran mayoría sí con muchas deficiencias. Por eso se cumplía lo que la maestra Mary me dijo una vez, ¿no? En los institutos la formación es mucho mejor que en las universidades en temas de terapia. Dicho y hecho. O sea, en universidad, por lo menos en la Villarreal, dejaba mucho que desear. En cambio, en las otras formaciones que ya tenían, mucho mejor. De ahí, bueno, empecé, me resultó mucho el tema de TCC en la práctica clínica privada y pública muy bien, me fue muy bien porque son terapias directivas, altamente directivas. No directiva no significa que no seas empático, sino que sabes dirigir las sesiones y regulas a los pacientes te quieren contar todo. Pero vamos, no todo es útil y el tiempo es limitado. Muy buena, también empecé a revisar bastante lo de modificación de conducta. El tema del comprar libros es caro en psicología, pero creo que se necesita, porque vas aprendiendo, vas formándote, pero también tienes que ir revisando y vas aplicando. Esa es la idea, ¿no? Y ya, pues la última formación, como te comentaba, era en DBT, en terapia dialéctica conductual, que es para pacientes con TLP, que son los pacientes que más me agrada trabajar, y también el tema de suicidio, y conectando con algunos proyectos del hospital, ¿no? El tema de clínica de día para psicóticos, porque yo trabajo con pacientes psicóticos y modificación de conducta bastante para tema de psicosis. Ver el tema también de la terapia grupal en DBT, uno de mis metas es, en el estado no hay DBT, porque es una terapia costosa, la formación es cara y se necesita un equipo terapéutico. Quisiera eso para el hospital donde trabajo, formar el tema del grupo de DBT. O sea, lo que me motiva es la formación, llevarla al campo público. Entonces, esa es mi meta, la formación. Yo pienso que debe integrarse a tu vida profesional, personal. Ayuda muchísimo, pero involucra inversión. Y como te digo, el contexto económico no es fácil. Yo he ido evolucionando como la terapia, digamos, primera generación, que es modificación de conducta, de ahí TCC y TREC, y de ahí terapias de tercera generación. Se sigue avanzando, yo también seguiré avanzando a ese ritmo porque es así la psicología, un continuo avance en el cual nos tenemos que regular. No se hace lo que a uno le gusta. Si te gusta, buena hora, pero si no te gusta, caballero, tendrás que adaptarte por el bienestar de las personas con las cuales vas a ver. Pero también existen muchas otras corrientes, muchas otras formas de intervenir de manera terapéutica. Claro. ¿Cuáles considerarías que son las más adecuadas? Que mira, te doy un ejemplo. La TCC es buena, ¿ya? Pero por ejemplo en temas de ansiedad, pánico, ataques de pánico, fobia, todas las fobias específicas, la TCC no da mucha talla. Lo que da talla ahí de clave, casi en todos los trastornos de ansiedad, son lo que son las técnicas de exposición, las diferentes técnicas de exposición que nacen a partir del condicionamiento clásico y operante. Entonces, no por eso la cognitiva es una pseudociencia, sino que como psicólogos nosotros tenemos que darnos cuenta que funciona más. Por ejemplo, en depresión la activación conductual y la TCC casi están en los mismos topes en investigación. Y mi Gestalt, no, tu Gestalt no está. Tu Gestalt ni siquiera tiene manuales de tratamiento. No tiene patrones, no hay investigación en temas de Gestalt muy marcadas. Por eso si uno revisa los niveles de calidad en investigación en terapia, porque el NICE es un manual muy interesante que el Ministerio de Salud de Inglaterra elabora acerca de los tratamientos de calidad. La TCC y las terapias de tercera generación y las conductuales son las que puntúan en alto en casi todos los trastornos en salud mental. Hay una terapia que es una modificación de la terapia psicodinámica clásica que sí sirve, por ejemplo, en parte de TLP, que sí está dando buenos puntajes, pero no es de Freud, no tiene nada que ver Freud, no. Es una terapia de mentalización, me parece que se llama, no estoy seguro, pero sí está dando muy, muy buenos
puntos en temas de investigación a nivel de tratamiento de TLP. Ahora, los modelos transdiagnósticos de terapia que superan a la TCC y a las de tercera generación están entrando con fuerza, y las terapias basadas en procesos. Es decir, ¿qué procesos de los modelos clásicos de terapia son adecuados? Por ejemplo, la terapia de activación conductual, que es para la depresión, nació a partir de una investigación de la TCC. La pregunta del investigador fue, ¿qué procesos del modelo cognitivo-conductual son más útiles para la depresión? Y se descubrió que el modelo de activar conductualmente, por así, a grandes rasgos llamarlo, fue eficaz. Entonces, esa terapia es una parte de la TCC clásica, de la terapia de depresión de la TCC. Entonces, se investigan procesos. Pseudociencias, ¿qué sería en ese punto? Son abordajes terapéuticos carentes de soporte científico. Y los soportes científicos, que era la replicación. O sea, yo digo, por mi experiencia, que la abrazoterapia funciona para los casos de depresión. Ya, a mí me ha funcionado en mi experiencia. Ya, investiguemos, pues, a ver si eso sirve. Y no es por menospreciar. Nuevamente, ¿no? Si vamos a medicina, antes creían en que las sanguijuelas chupaban la sangre y curaban a la gente. Ya, perfecto. Para la época medieval, probablemente eso haya sido útil por la experiencia de algunas personas, pero experiencias por otro tipo de mecanismos de asociación, ¿no? Pero ahora vamos a seguir utilizando sanguijuela para los males médicos, y ya tenemos investigación que respalda, por ejemplo, que los antibióticos ayudan en las infecciones. Eso no es menospreciar a la terapia de sanguijuelas, no. Simplemente es entender que la ciencia va evolucionando y que los tratamientos que antes parecían ser buenos han dejado de ser buenos. Entonces, ¿por qué seguir practicando algo que no es bueno? ¿Solo porque me gusta? ¿O solo porque me enseñaron? ¿O solo porque me funcionó? Ese me funcionó tiene que ver con otras cosas. No tiene que ver con que le funcionó y punto, ¿no? Ese es un detalle muy importante. El otro detalle importante también es entender que la ciencia evoluciona. Por ejemplo, lo de los antidepresivos. Hace poco, muy poco, creo que hace 2 meses, se publicó una investigación grande acerca del uso de antidepresivos en pacientes. Y se ha descubierto que, en función a reunir datos de investigaciones grandes, que los antidepresivos no es un factor directo para el tratamiento y la mejora de la depresión. No es que sean malos, pero no es un factor de necesidad importantísima para abordar episodios de depresión. Pero nuestra cultura acá en Latinoamérica y en Perú, específicamente, adoramos los antidepresivos. Pero no debe ser así. Pero, ¿qué psicólogo va a dar respaldo a eso si estamos hablando de chamanería, de gestas, de biodanza, o sea, estas cosas que pueden ser bonitas, ¿sí? Al ojo público, pues, oye, está bailando. Pero no, pues, ¿cuál es la mejora? ¿Cuál es la relación entre eso, esa técnica, y la mejora del paciente? No hay, pues, lamentablemente no hay. Y eso fastidia a veces. Deja mucha psicología. No, es como la caja del sastre donde todo entra, todo es válido. No solo el tema de gestas, sino tenemos el famoso ayahuasca, que varios colegas apoyan, el ayahuasca y la psicosis, o la cura de las conductas adictivas, de la adicción al alcohol con el ayahuasca. Va a pasar. No hay relación acerca de eso, no hay investigaciones que correlacionen, pero se sigue difundiendo, ¿no? O el uso de proyectivas, que también es parte de pseudociencia, ¿no? Y es muy lamentable que se siga difundiendo con mucha frecuencia esto. O el Rorschach, el famoso Rorschach, que no, pues tampoco tiene soporte científico para creer que es una prueba que va a investigar las profundidades de nuestra personalidad. Al final no sería, como dices, por menospreciar las prácticas que se realizan, pero buscar la orientación de cientificar lo que están realizando, de poder generar la evidencia que tenga la relación de la práctica que se desarrolla con la eficacia del tratamiento. Claro, mira, incluso, ¿no? Yo me ponía a pensar en la evolución de las craniotomías. No es que la cultura Paracas pues hacía un huequito y te parchaba con un pedazo de coquito o con metal, dependiendo, ¿no? Pero si ahora contamos con cirugías más avanzadas, ¿por qué tendríamos que seguir utilizando eso? Es nuestra cultura, chévere, cultura, nuestra historia, la riqueza, pero eso ya no se usa, porque ya la psicología ha evolucionado así, ¿no? Freud y su famoso diván y sus delirios, ya, como historia, bonito, como reliquia, bonito, pero para seguir valorando
Incluso el día del psicólogo mandan los memes de Freud. Freud, ¿qué fue? Es un orgullo sentirnos identificados con Freud. O sea, eso habla mucho de la cultura de nosotros como psicólogos también, ¿no? Ni siquiera Pablo, porque Pablo fue fisiólogo, no fue psicólogo tampoco. Eso nos dice mucho cómo está nuestra cultura, tanto de la ciencia, ¿no? El conocimiento de la ciencia y nuestros intereses personales, ¿no? Cuando hablamos en salud mental, pues, por ejemplo, dentro del MINSA tenemos en los primeros niveles de atención que todos hacemos tamizajes, hacemos nuestros tamizajes de salud mental, de violencia, de dependencias, etcétera. Pero, ¿qué tan efectivos llegan a ser? A ver, mira, no por los tamizajes, sino por los niveles de atención, nivel primario, secundario y terciario en general, hablando en general. Si tú revisas los protocolos de atención, que el MINSA tiene protocolos por niveles de qué deberíamos hacer, pues los protocolos dicen, ¿no? El primer nivel de tamizaje normalmente consejería y orientación. Pero el gran problema del MINSA, que es también el problema del seguro, es que nos han enseñado a hacer productividad. Los famosos FUBAS, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo muy bien hace tiempo, cuando varios colegas me decían, nos obligan a hacer fugas, de eso depende de nuestro contrato. ¿Y qué has hecho? Oye, porque te piden un montón de fugas, sí. Me he ido al colegio a tamizar a todos y todos con su fuga. Ya logré mi productividad y ya estoy tranquilo. O sea, ese es el gran problema, ¿no? Cuando trabajamos paciente atendido, esa variable que lo tiene el MINSA, paciente atendido es un paciente que pasa por un paquete de atención. 2 consultas psicológicas, por ejemplo, ¿no? 2 consultas psicológicas, una consulta con trabajo social, una consulta médica, una consulta psiquiátrica, etc. Estos paquetes están diseñados, entre comillas, por cada trastorno. O sea, un paciente deprimido pasa por un paquete A, un paciente deprimido o ansioso pasa por un paquete B. Pero ¿cuál es la garantía de que estos paquetes funcionen y rehabiliten o curen a un paciente? Ninguno. Todos estamos orientados a temas de productividad. Entonces, bajo ese punto de vista, la salud mental en el MINSA, por ejemplo, va a estar muy mal diseñada. Yo pasando 2 sesiones o 3 sesiones con el psicólogo, una sesión con la asistente social, una sesión con el psiquiatra, ¿estoy curado? ¿Estoy rehabilitado? ¿Qué es la garantía? ¿Cómo me garantizan eso? No hay una garantía. Entonces, ese diseño está mal, porque ese diseño está en función a producir, no a atender y a ver que la patología cese en el paciente. Doy un ejemplo. La mayor parte de protocolos establece que el número de sesiones en pacientes con una depresión moderada es 12. 12 sesiones entre leve y moderada, por ejemplo. Ya, ese paquete, si yo lo intento llevar al MINSA, no se va a cumplir nunca. Porque uno, el paquete ya del MINSA está estructurado de una manera determinada. 2, primer y segundo nivel, ¿qué capacidades tienen los psicólogos de resolución ahí? La mayor parte de psicólogos no tiene especialidad, no estudió terapia. La mayor parte da consejerías o deriva. O sea, si te contara todo lo que los pacientes me cuentan, cómo fueron tratados, por ejemplo, el paciente me comentaba, la psicóloga todos los días que voy me sienta y me hace poner un video y me da folletos. ¿Qué tratamiento es ese? En primer nivel no solamente son psicólogos, sino cualquier profesional de la salud puede asumir ese rol de psicología. Y nuevamente, no, ahí está el peso del gremio, porque ese sí es peso de gremio o peso de colegio. No lo hace. Ahora, los comunitarios que están de moda son otro caos, porque uno no tienen estructuras claras de qué hace un psicólogo, qué hace un terapeuta de lenguaje, qué características tiene que tener un terapeuta de lenguaje, etc. Como los psicólogos no estamos muy capacitados, no nos capacitamos mucho, la mayor parte de comunitarios de acá de la región, por lo menos, sí sé de que son psicólogos generales, por así llamarlo. ¿Qué puede hacer? Ahora, un comunitario, su función es el lazo entre el hospital y la rehabilitación psicosocial para que el paciente se reinserte socialmente. Se llama el modelo comunitario original, que es de España. Eso trabaja. El hospital deriva al paciente psicótico y los terapeutas del comunitario trabajan con el paciente y la hacen la reinserción social. El hospital estabiliza y mejora las primeras líneas de conducta. Y del comunitario se encarga de reinsertar. Pero no, los comunitarios en la región funcionan como puestos de salud. Sacan cita. Modelo comunitario no debería tener psiquiatra. Psiquiatra está en un tercer nivel, que es un nivel especializado. Pero no tiene psiquiatras.
¿Para qué? Si un médico de familia puede hacer el seguimiento de la medicación psiquiátrica que es derivada de un hospital. Ese es el otro problema. Tenemos confusión. Y lamentablemente, uno ve la publicidad, ¿no? Salud mental avanzando, casa de refugio inaugurada, comunitario inaugurado. ¿Y cómo trabaja? ¿Cuál es la evidencia que demuestra que el Estado está invirtiendo y qué está logrando con esta inversión? Igual que psicólogos por colegio, muy idéntico. El gobierno regional invierte, ¿ya? ¿Y qué logros tiene psicólogos por colegio? ¿Logros clínicos reales o logros psicoeducativos reales? ¿Hay logros? No hay ningún impacto, cero. Ese es el gran problema de los niveles de atención del MINSA, el tema de psicólogos por colegio, que es muy famoso acá en la región. No, pues no dan fruto. Y comunitarios, por lo menos en la región, perdidos a la deriva, porque no se especifica bien los niveles que deben de tener y las funciones que deben de tener, solo por el tema de productividad. Y el gran problema es que el sí se mide así por productividad, y la salud mental no es productividad definitivamente. Entonces, tendríamos que cambiar esa visión. No necesitamos cantidad. Exacto, el problema es político, o sea, es político-técnico. En el MINSA, la Dirección de Salud Mental es una dirección que hace los últimos años tiene un presupuesto muy independiente, pero el peso técnico es pobre. O sea, por ejemplo, ¿no? Hasta ahora se ve lo del COVID y el seguimiento psicosocial del COVID, la famosa estrategia del MINSA. Veamos resultados, o sea, ¿qué evidencia tienes de que tú has trabajado con un paciente con ansiedad post-COVID y que lo has mejorado? No se mide eso, no se mide evidencia de mejora de tratamiento. Y eso implica de que en el equipo técnico no solamente necesitamos a los especialistas, no solamente necesitamos teóricos y prácticos, sino también inclusive colegas que estén involucrados en el proceso de investigación, que es una especialidad totalmente distinta. Sí, muy diferente. Y mientras no tengamos esas evidencias sobre los avances, alcances o deficiencias que tiene un programa, pues vamos a seguir en la misma realidad. Yo te doy un ejemplo. La TCC se difunde gracias a que en psicología en esa época en Estados Unidos no habían tratamientos protocolizados en salud mental. Y en Estados Unidos te pagan pues por paquete de atención. O sea, el seguro estadounidense trabaja de ese modo. Entonces la terapia cognitiva entró por ese modo, de tratar de hacer protocolos de un número determinado de sesiones. Al inicio empieza como A y al final termina como B. Por eso la terapia cognitiva clásica evalúa seguido a los pacientes que vienen al tratamiento. Yo te evalúo, te tomo tu BDI, por ejemplo, el test de depresión de Beck, te toma la entrada, te toma la mitad de tratamiento y te toma al final. Entonces el seguro evalúa que ese paciente ha cumplido con su paquete de sesiones y está curado de su depresión y te paga. Tú nomás dime cuántas sesiones en promedio. Yo digo, acá no. Ese es el gran problema, que al no tener protocolos reales, basados en la realidad y en la evidencia definitivamente, tenemos protocolos de atención integral, la famosa atención integral. En salud mental se puede dar, sí, pero no es tan rígido como el tema de dientes, de un examen odontológico, medicina bucal, ¿no? No es tan rígido como eso. Salud mental es más amplio. Entonces, eso no se ve, solo se ve el tema de producir, de que me hagas tu púa, no sé cómo, pero me lo haces. Y ese es el gran problema en los niveles. Y obviamente los problemas de derivación, que ya son otros problemas. En general, Manuel, ¿cuáles serían las recomendaciones o qué te gustaría modificar a ti para poder mejorar también ese panorama sombrío del que nos hablaste al inicio? A ver, uno, como te decía, el tema de pregrado, ¿no? Colegio y instituciones particulares que influyan en la formación de pregrado, tienen que poner las barbas en remojo y ver qué productos están sacando como profesionales, ¿no? En un mundo tan cambiante, por así llamarlo, ¿no? Dos, que la dirección de salud mental, pues en realidad dirija la salud mental basada en evidencia, y hay muchos recursos, ni siquiera parece que no hay, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, nunca se debió hacer comunitario, se debió fortalecer los dos primeros niveles de atención, que son niveles muy, muy pobres en salud mental, porque esa es la cadena. Empezaron por la cabeza y no por los pies, digamos, ¿no? Entonces, la dirección de salud mental debería cambiar sus puntos de vista, ¿no? Definitivamente, los chicos que van saliendo, interesarse por la carrera, porque eso ya es un tema personal, ya, ¿no? No solo el tema monetario es importante, pero si tú te formas bien, el tema monetario va a caer.
no vas a necesitar forzar las cosas, ¿no? En el caso de la psicología tenemos más oportunidad porque somos una carrera que está en su etapa juvenil probablemente, ¿no? En nuestra época era en la etapa de la niñez, una carrera muy joven, pero ahora ya no, ahora ya está en la etapa juvenil, un adulto joven es. Ya es más difícil reformar ciertas cosas, ¿no? Porque ya hay costumbres que se están quedando, pero todavía se puede, yo pienso que todavía se puede, pero demanda mucho sacrificio, demandaría mucho sacrificio. Organizarnos, compartir y tener la voluntad de De trabajar. hecho, pequeñas células, digamos, que involucren un desarrollo, sí, pero es lento. Pero no imposible. No, para nada, nada es imposible. Pero realmente ese panorama no es tan sombrío. Es sombrío. Manuel, como siempre es un gusto poder conversar contigo. Hemos tenido varios temas de los que hemos conversado y esperamos también que tengamos más espacios para hablar de cosas tal vez mucho más específicas. Claro, más bien muchas gracias por la oportunidad de explayarme, la oportunidad de conversar temas muy importantes y espero que estos espacios se sigan dando. Gracias, Manuel. Un gusto. Gracias, un Cuídate. gusto, cuídate.